Ya chicos, estamos retomando. Les pido disculpas, se cayó internet y me percaté cuando la imagen se quedó como congelada porque les hacía preguntas y no pasaba nada, ¿ya? Entonces, estamos retomando la sesión, se va a generar un segundo video porque la otra no pude retomarla simplemente. Y le escribí a Matías un correo para que les avisara, pero no sé si lo recibió. Explicándoles lo que sucedía, entonces me pareció mucho más lógico hacer la pausa en ese minuto para solucionar el problema técnico y que volviéramos después de una sola vez, ¿ya? Así que no sé si Matías recibió el mensaje, si lo puedo transmitir. Escucha, O profe, después, yo estaba esperando, yo la estuve esperando todo el rato, yo no sabía si era break, no era break, y estuve acá esperando en realidad. De pero es hecho, que se tratando cayó. de... El problema es que no tenía yo cómo escribir en el chat ni nada. Entonces, la única solución que se me ocurrió es enviar el correo a través de Matías, que es nuestro delegado interno, pero me da la impresión que usted no tiene el correo de Matías, que es algo que tendríamos. Nada, profe, no subimos nada, profe, hasta ahora. Lo mandé, escribí por el grupo de WhatsApp que usted escribió un correo y que se volvía a las 9:05. Y una ¿Ya? compañera mandó el ID y la contraseña de la sala. ¿De cuál Pero sala? resulta que en el grupo de WhatsApp somos solo 11 y veo que acá somos 21. Claro. Eso es algo que tienen que subsanar a la brevedad, porque yo les dije, un día va a pasar cualquier cosa, somos súper acontecidos y vamos a necesitar la figura del delegado interno de asignatura. Y que en este caso es Matías, que se ofreció gentilmente la clase anterior. Entonces, yo les dije y les insisto que tienen que estar conectados, porque si pasa cualquier cosa, se puede, de esa manera pueden recibir el mensaje. Y yo se lo envío directo a Matías porque a esta altura yo tengo actualizado todos los correos, incluyendo incluyendo el de Nicole. Y entonces Nicole le tendría que haber llegado un nuevo link. ¿Ya? Entonces revise su correo porque es altamente Sí, creo probable. que si lo abrí, me había llegado su link, solamente que decía como que estaba esperándome que ingresara. O Porque estaba yo, pegado, parece que estaba como pegado. puede ser porque yo lo dejé para que todo el mundo pudiera ingresar de manera automática. ¿Mm? Entonces, por favor, traten de subsanar ese tema de comunicación interna, porque ya lo ven, o sea, a mí pocas veces se me ha caído internet, yo creo que recién estoy teniendo problemas un mes, tomamos la precaución acá de tener internet y o sea, Entel y BTR, pero ya ven que ni siquiera eso resistió, entonces yo pienso que es importante que lo que está diciendo Matías, dejar a su número, que no es el administrador del grupo, que le manden un WhatsApp y pide que lo agreguen, ¿ya? Entonces, aquí vemos la importancia de estar conectados y tolerancia, porque esto nos va a pasar más de alguna vez. Entonces, yo siempre les he dicho, si usted pasan 15 minutos y no tiene noticias, entonces genere usted una acción, escríbame o hágamelo saber de alguna manera para yo poder tener una medida de acción. No todo va a ser perfecto y en ese sentido les pido la máxima flexibilidad. Ahora, perder 15 minutos no creo que es tan grave en la vida, ¿ya? Y lo bueno es que nos podemos reconectar ahora, ¿ya? Pero si usted vuelve a suceder, que usted ve que 15 minutos no pasa nada, asuma que hay un problema de conectividad, que usted no está llegando mi señal y que usted tiene la forma de contactarme, ya sea a través del correo o a través del delegado interno. Si no tenía el número del delegado interno, ahora lo debe tener, ¿ya? Porque esto nos va a ocurrir más de una vez y yo voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a iniciar, o sea, voy a ver la posibilidad de retomar la sesión, pero si eso está tomando mucho tiempo y el sistema no me lo permite, la voy a cerrar, voy a abrir otra y voy a encontrar la forma de enviarle un nuevo link. ¿Ya? Listo. Agradecida entonces de Matías que nos va a ayudar. ¿Ya? Estábamos en la parte de la habituación porque estaba. Ya, Pedro dice que de su parte no hay problema y a mí me parece que esa es la actitud que todos tenemos que tener. En realidad hemos tenido harta suerte. Tenemos un sistema tecnológico que dentro de todo se ha portado un 7 y estos son fallos mínimos, ¿ya? Tenemos la posibilidad también de hacer la sesión en Zoom,
porque teníamos algunos problemas con la otra plataforma y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Y siempre, siempre, siempre yo me voy a comunicar con ustedes de alguna manera, ¿ya? Estábamos en la parte de la habituación a raíz de la pregunta de Katherine, ¿ya? Y por eso me adelanté un poquito en la presentación, pero ahora vamos a retomar, ¿ya? Entonces ahora vamos a volver a donde estábamos. Habíamos dicho que el mecanismo de la habituación o adaptación sensorial era cuando me expongo demasiado a un mismo estímulo, a una cierta intensidad, y entonces el estímulo sin variación hace que yo me adapte, me habitúe. ¿Y cómo se rompe eso? Aumentando la carga estimular para que yo pueda notar esa diferencia que estaba a la base de todo el proceso. Acuérdense que para que algo se transforme en información tiene que ser un estímulo, y eso significa notar una pequeña diferencia. En este caso, hablábamos de los audífonos, o en el caso de una persona ciega, creo que estábamos en esa pregunta. Simplemente la ceguera, si es irreversible, significa que el receptor falló, el receptor murió, está defectuoso, se afectó, y si la lesión es irreversible, como por ejemplo una ceguera, no hay forma de volver a activarlo. Habría que buscar un mecanismo de compensación. Y entonces la persona ciega va a leer en braille, o la persona ciega va a escuchar, va a grabar su clase en otro sistema que le va a arrojar lo mismo, pero con su sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el receptor murió, a no ser que se pueda hacer un implante o alguna cirugía que restaure esa función, el receptor simplemente murió. Y ahí está la importancia de la indemnidad del sistema nervioso central, porque es en el fondo una joya. Y si esa joya se nos rompe, se nos pierde, entonces eso, a no ser que haya algo que lo supla, significa que va a ser muy difícil acceder a esa información. ¿Ya? Tenemos mano levantada de Matías y de... Sí, de Matías. Matías. Profe, Noemí me estaba hablando por WhatsApp y me decía si usted le podía aceptar el ingreso a la sala. Ya, veamos. Voy a salir de acá entonces. Gracias, Matías. Y no me aparece. No me aparece porque están todos ingresados. ¿Ya? Me imagino que vamos a tomar unos segunditos más. Si alguien puede, le escribe, porque a mí apenas me aparecen aquí, yo los acepto. Y además que está activada la función de que ingresen autónomamente, ¿ya? Entonces esperemos, paciencia. Ya. Ojalá que cuando entre me avisen a viva voz y yo hago lo que haya que hacer, pero de momento no está en la lista de espera. Ya. Sigamos entonces, mientras tanto. Me voy a devolver entonces y vamos a retomar donde estábamos, porque estábamos hablando de Fechner con su concepto de umbral. Y a partir de este aporte se dio la pregunta de la adaptación. Entonces tenemos este concepto de umbral, que es la cantidad mínima, inicialmente esa es la definición, la cantidad mínima de energía o intensidad que se requiere para la detección del estímulo. Y luego dijimos que no solo hay un umbral inferior, sino que también hay un umbral superior, y que todo esto está estudiado órgano por órgano, lo que muestra la eficiencia del sistema nervioso central. Entonces, si la cantidad es muy mínima, no va a excitar el receptor, por lo tanto tiene que haber un umbral mínimo. Pero también, si la cantidad es muy alta, lo más probable es que dañe el receptor y se destruya la célula, y entonces no se logra el proceso de percepción. Por eso que hay que manejarse dentro de esos umbrales. Y estaba el ejemplo de perder la audición producto de un trauma acústico o de alguna situación médica que hizo que el oído se fuera deteriorando, y no solo hay un problema en el pabellón externo, sino que el problema es en el oído interno, donde es el registro del sonido. ¿Sí? Y tenemos, para continuar, tenemos este segundo autor que es Weber. Teníamos a Fechner, ahora tenemos a Weber. ¿Qué plantea Weber? Plantea el concepto de umbral diferencial, también conocido como DAP, diferencia apenas perceptible. ¿Ya? No es lo mismo
que el otro concepto. Aquí se trata de la comparación entre dos estímulos y nos muestra la diferencia más pequeña que puede haber entre dos estímulos y que sea apreciable por los participantes, por el grupo experimental. ¿Cuántos? A lo menos el 50%, para que sea una cifra significativa. Y en este caso, entonces, hablamos ya no de un estímulo, como era en el caso del umbral absoluto. Por ejemplo, un ruido es un estímulo. Acá hablamos de poner dos estímulos en comparación, pero esos dos estímulos tienen mucha cercanía. La diferencia entre uno y otro es mínima. Por eso hablamos de la diferencia apenas perceptible, que significa que es una pequeñita diferencia, sutil, y que sin embargo es registrable. ¿Por quién? ¿O por cuántos? Por al menos el 50% de los sujetos o al menos el 50% de las veces. ¿Cómo lo hizo? En concreto, midió cosas muy prácticas, como por ejemplo, midió si un individuo percibía que un foco de luz de 105 watts era más brillante que uno de 100 watts. Si ustedes se fijan, chicos, no sé si estoy llegando con audio y con imagen. Sí, profe. Sí, profesora. Ya. Sí. Gracias. Entonces, fíjense que la diferencia es sutil. No estamos hablando de un foco de 25 versus un foco de 100, cuya diferencia sería más o menos fácil de apreciar. Estamos hablando de 5 watts de diferencia, es decir, una diferencia mínima. Y sin embargo, en el 50% de los sujetos experimentales, ellos fueron capaces de percibirlo, notar que había más luminosidad en uno y menos luminosidad en otro. Nuevamente se nos repite el mismo ejemplo, el mismo concepto. La alta especificidad y la alta eficiencia que tiene nuestro sistema nervioso. Y esto es lo que corre para, por ejemplo, me imagino yo, para las diferencias de colores, para las diferencias de tonalidades. Entonces, habrá personas que tienen dentro de un cierto rango más habilidad para captar estas diferencias o más capacidad sensorial, y habrá personas que captan diferencias un poquito más gruesas, ¿ya? Pero, testeado por una cantidad significativa de personas, estas diferencias pequeñitas ya se pueden apreciar, ¿ya? Entonces, la idea es que o bajo la intensidad del estímulo o aumento la intensidad de ese estímulo y la persona percibe que hay un cambio. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en la gama de colores, podríamos tener un mismo color distribuido en una serie de tonos hasta que se difumina todo lo posible, y el ojo humano sería capaz de captar ese tono. No sé, por ejemplo, acá tenemos un fucsia en la presentación. Si lo difuminamos, sería el ojo humano capaz de captar a lo mejor la pequeña diferencia entre un rosa muy pálido y uno más pálido todavía. Eso el ojo humano indemne, con sistema nervioso central indemne, lo podría captar. Entonces son dos umbrales distintos. Uno es el umbral absoluto, que es la cantidad de energía para excitar, y el otro es el umbral diferencial, que es esta sutil diferencia, la diferencia más pequeña. Porque si son diferencias grandes, no sé, estoy pensando, o contraste, un blanco y un negro, lo más probable es que todos lo vamos a ver. Pero una sutil gama de grises, por ejemplo, van a haber más diferencias en el momento de registrar esa información. Entonces esto explica de alguna manera que nosotros nos movemos dentro de un rango. Por eso hablaba Catherine de los umbrales. Nos movemos dentro de un rango donde tenemos posibilidades de captar, pero sin dañar nuestro receptor. Y todo lo que quede fuera de estas posibilidades de este receptor, entonces simplemente es información que a nosotros no nos va a llegar. Al daltónico no le va a llegar el rojo, le va a llegar el cambio en la intensidad o en la posición. A la persona con miopía, por ejemplo, le va a ser difícil distinguir ciertas cosas más pequeñitas. Y así, todo depende de la indemnidad del receptor. Habrá personas que no pueden escuchar si no es con un implante coclear, habrá otras personas que con un pequeño audífono, con pequeña gradación, sobre todo en los primeros momentos de la pérdida auditiva, sí van a poder hacerlo. Entonces eso también nos lleva un poco a lo que decía Carolina en un inicio.
cómo parece que los hijos más jóvenes captan una gama más grande o toleran más intensidad que la que una persona, no sé, pues me imagino post 30, empieza a darse cuenta que tiene ciertas limitaciones. Ya, por ejemplo, a mí me pusieron estos lentes, yo siempre lo cuento, a los 40, por presbicia. Y era súper, o sea, yo me saco los lentes y yo veo, pero veo todo nubladito o con sombra. Me pongo los lentes y las letras las veo perfectitas. ¿Ya? Entonces, claro, el ojo se va dañando producto de la edad o producto, me imagino, también de las condiciones, pero dentro de un cierto rango todavía mi ojo puede captar lo básico. Y aquí llegamos entonces a la parte de cómo nos explicamos que esto que partió en el órgano sensorial, que es la sensación, es entonces captada no ahí necesariamente, sino a nivel del cerebro. Y aquí entonces nos vamos a referir al mecanismo de activación de receptores. Probablemente esto ustedes lo vieron en clase de fisiología, así es que no debería ser tan difícil de entender, porque tiene que ver con el cambio eléctrico o físico, o químico. Y entonces, lo que ocurre es que para que se active un receptor particular, tiene que estar presente un tipo específico de energía. ¿Yo qué es lo que voy a registrar? Voy a registrar una energía, un cambio en la energía. ¿Ya? No sé si entró Noemí, no sé si logró entrar. ¿No? ¿Alguien se pudo comunicar con ella? Que me alata que una persona... ¿Sí, entró? Sí, sí puede entrar. Sí, solo Ya. que mi internet está muy mala. Ah, está muy igual. A mí se me cayó esta cosa. Ya. Ya. Bueno, igual cualquier imperfección después usted lo ve en el video o en el resumen de la clase. Mm, ¿Ya? Sí, gracias. Y Ya. gracias a la persona que hizo la gestión de avisar y a Matías que nos avisó acá internamente. Ya. Sí. Expliquemos entonces este mecanismo de activación del receptor. Sabemos que el receptor por definición se activa. ¿Cómo ocurre esta cuestión? Tiene que llegar un tipo de energía. Esa energía puede ser de distintos tipos. Puede haber energía mecánica, por ejemplo, a través del tacto, a través de la presión sobre nuestra piel, nosotros ese cambio lo vamos a percibir. O en la audición, porque las ondas sonoras son ondas mecánicas, están viajando por el ambiente. Hay una fuerza que es la onda que se está moviendo entre el emisor y el receptor. También tiene que ver con el sentido del equilibrio, el sentido senestésico, que es la posición del cuerpo. Nosotros tenemos, si es que estamos bien, indemne, tenemos conciencia de nuestra posición en el cuerpo. ¿Cómo estamos? ¿Estamos sentados, estamos parados, estamos con las piernas abiertas o semicerradas, etcétera, etcétera? ¿Ya? También entra energía lumínica, y eso corresponde entonces a la vista. Son ondas lumínicas que van a ser percibidas, que van a ser registradas primero y luego percibidas, organizadas por nuestro cerebro. Para el olfato y el gusto necesitamos energía química. Para la piel necesitamos energía térmica. Y también necesitamos ciertas variaciones que están dadas por la superficie que estamos captando. ¿Ya? Esto es tan específico que pasa que se puede decir esta frase que parece no tener sentido, pero que lo tiene. Dice, si encendemos una ampolleta en el oído, no podemos esperar tener una respuesta visual. ¿Por qué? Porque ahí en el oído no hay receptores sensibles a la luz. Parece de perogrullo, pero es así. Los receptores del oído son especializados en audición. Los receptores del ojo son especializados en visión. Yo no huelo con el tacto. Yo huelo con la nariz a través del sentido del olfato. ¿Ya? Por lo tanto, parece absurdo, pero no es menor. Entonces, lo importante es saber qué va a pasar con esta energía que llega. ¿Ya? Esta energía, así como está, nuestro cerebro no la lee. ¿Ya?
Por mucho que viajen entre lo que yo les hablo y sus oídos, por mucho que está viajando esta onda mecánica, que es la onda sonora, porque está habiendo algún movimiento aquí, por mucho que eso esté ocurriendo, no va a pasar nada si no hay un proceso parecido a la traducción. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos este nuevo concepto, el proceso de la transducción, que yo lo voy a leer como traducción, ¿ya? Para que ustedes lo entiendan. Esto tiene que ver con que las neuronas, la célula nerviosa, reconoce algunas formas de energía. ¿Qué reconoce? Reconoce cambios eléctricos y reconoce cambios químicos. Y las estructuras que se encargan de eso son los neurotransmisores, que ustedes lo habrán estudiado, me imagino, en neuro o en fisiología, ¿ya? Entonces, tenemos estas células que son los neurotransmisores, estas estructuras, y que solo perciben cambios en la carga eléctrica o cambios a nivel químico. Así de especializado es el cerebro. Por lo tanto, la energía que llegó, ya sea ondas de la luz, ondas de sonido, moléculas de olor y de gusto, o el roce de las superficies que estamos tocando, esas energías se tienen que transformar en formas de energía electroquímica. ¿Para qué? Para que el cerebro las pueda procesar. Porque recuerden que cómo funciona el cerebro, funciona a través del impulso nervioso. ¿Y cómo ocurre esto? Habrán estudiado en fisio, en neuro, que hay un cambio en el potencial de acción de la neurona, hay un cambio eléctrico, y es a partir de ese impulso eléctrico que la neurona se conecta con la anterior en la sinapsis, o con la posterior, y se conecta una con otra y entonces funcionamos. Ese proceso de transformación entonces de la energía original, voy a poner original porque no es solo energía física, el cambio de la energía original a energía electroquímica, entonces es el que permite que el cerebro lo reconozca. Por lo tanto, al tiro Alejandra, por lo tanto vamos a entender la transducción como el proceso de convertir la estimulación recibida por los receptores en energía electroquímica que se pueda usar o reconocer en el sistema nervioso. Si esta transformación, este proceso de transducción o de traducción que le llamo yo, si esto no se da, nuestro cerebro no manda ninguna señal, no hay ninguna respuesta. ¿Alejandra? Sí, profesora, que usted habla de 2 ramos que nosotros no hemos tomado. ¿No? ¿No? ¿No están tomando neurooficio? No. Ups. ¿Y cuándo los tienen? No,